El hijo mimado de un multimillonario humilló a la camarera hasta que su padre la ascendió a ella. ¿Y si un momento de crueldad en un tranquilo restaurante pudiera cambiar 3 vidas para siempre? En el corazón del centro de Chicago, donde los rascacielos se alzaban hacia el cielo y los sueños nacían en las sombras, una historia estaba a punto de desarrollarse que nos recordaría a todos lo que realmente importa. Clare llevaba 8 años sirviendo café y amabilidad en Murphy's Diner. Su dulce sonrisa calentaba incluso las mañanas más frías del invierno. A sus 34 años, se comportaba con una dignidad serena, tratando a cada cliente como si fuera de la familia, ya llevaran trajes de diseñador o botas de trabajo cubiertas de pintura. Nunca imaginó que en un martes cualquiera, un joven con zapatos caros y el corazón vacío entraría por esas puertas familiares, desencadenando una serie de acontecimientos que pondrían a prueba todo lo que creía sobre la justicia y el perdón. A veces, el universo encuentra la manera de equilibrar la balanza cuando menos lo esperamos. ¿Desde dónde nos ves esta noche? El sol de la mañana se filtraba por las ventanas desgastadas del restaurante Murphy, proyectando largas sombras sobre el suelo de linóleo ajedrezado que Clare había recorrido innumerables veces. Se movía entre las mesas con una gracia natural, su delantal ligeramente manchado por años de trabajo honesto, sus ojos brillantes con la calidez que nace de encontrar alegría en los simples actos de servicio. Los clientes habituales conocían su historia, como había empezado a trabajar allí recién salida de la universidad cuando su padre enfermó, con la intención de quedarse el tiempo suficiente para ayudar con sus gastos médicos. 8 años después, tras su fallecimiento mientras dormía, ella permaneció, encontrando un propósito en este pequeño rincón del mundo, donde la conversación fluía tan libremente como el café. «Buenos días», exclamó Frank, un obrero de la construcción jubilado cuya esposa había fallecido la primavera anterior. Clare siempre le guardaba la mesa de la esquina donde podía ver el amanecer mientras leía el periódico. «¿Lo de siempre?», preguntó ella, extendiendo la mano hacia la cafetera de café negro que él prefería. Frank asintió. Sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras desdoblaba el periódico. Estas pequeñas interacciones llenaban los días de Clare de significado, estando ahí para quienes necesitaban constancia, quienes encontraban consuelo en las rutinas familiares. A las 9:15 en punto, el ambiente del restaurante cambió. Por la puerta principal entró un joven cuya presencia parecía absorber la calidez del lugar. David Richardson, de 36 años y heredero de Industrias Richardson, atraía todas las miradas dondequiera que iba, aunque no siempre por razones que enorgullecerían a su padre. Su traje italiano a medida costaba más de lo que la mayoría ganaba en meses, y lucía su privilegio como una armadura, cortante y fría. Tras él venían 2 socios, hombres que reían a carcajadas de chistes malos y asentían con demasiada facilidad a opiniones sin estar del todo formadas. Clare se acercó a su mesa con la misma sonrisa sincera que ofrecía a todos. «Buenos días, caballeros. ¿Qué les sirvo hoy?» David apenas levantó la vista del teléfono y saludó con un gesto desdeñoso. «Da igual. Un café, y rápido. Tengo trabajo de verdad que hacer». Su acompañante sonrió con suficiencia, aprovechándose de su arrogancia como un parásito. La sonrisa de Clare no flaqueó, aunque algo brilló en sus ojos. No era dolor, sino reconocimiento. Ya había atendido a gente como él. Personas que medían su valía haciendo sentir mal a los demás. Mientras le servía el café, sonó el teléfono de David. La conversación que siguió incomodó a todos los clientes del restaurante. Habló en voz alta sobre cómo despedir a los empleados improductivos de la empresa de su padre, sobre personas que no entendían su lugar en el mundo. Su voz denotaba la crueldad indiferente de alguien que jamás había conocido la lucha, que nunca había sentido el peso de la incertidumbre que mantiene despierta a la gente común por las noches. Frank se removió incómodo en su mesa mientras una anciana en el mostrador negaba con la cabeza tristemente. Cuando Clare regresó con sus pedidos, David estaba en medio de una frase, describiendo a los empleados como piezas reemplazables en su gran plan. Ella dejó su plato con delicadeza, profesionalmente,
pero algo en sus movimientos cuidadosos captó su atención. Por primera vez, la miró directamente, con una mirada calculadora y fría. «Saben», les dijo a sus acompañantes en voz alta para que todos lo oyeran. «Esto es exactamente a lo que me refiero. Algunas personas nacen para servir». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un fuego agonizante, pesadas y venenosas. La mano de Clare se tensó casi imperceptiblemente sobre su libreta, pero su voz permaneció firme. «¿Hay algo más?». La pregunta tenía más peso del que nadie imaginaba, porque en ese momento, a 20 manzanas de distancia, en la oficina de la esquina de Industrias Richardson, el padre de David estaba tomando una decisión que lo cambiaría todo. Lo que David ignoraba era que su padre, Jonathan Richardson, había estado observando en silencio el comportamiento de su hijo durante meses. A sus 43 años, Jonathan había construido su imperio a base de trabajo duro y tratando a la gente con respeto, valores que parecían haberse perdido para su único hijo. Esa mañana, había recibido otra pregunta. Otro informe sobre el trato de David hacia sus empleados hizo que algo dentro del hombre mayor finalmente se quebrara. Había trabajado demasiado duro construyendo una empresa basada en la integridad como para ver a su hijo destruirla con una crueldad arrogante. De vuelta en el restaurante de Murphy, el comportamiento de David iba en aumento. Cuando Clare trajo la cuenta, la examinó con un disgusto teatral. «Esto me parece excesivo para un servicio tan básico», anunció en voz lo suficientemente alta como para que todo el restaurante lo oyera. «Tal vez si el personal de aquí entendiera lo que es el servicio al cliente, se merecerían una buena propina». Sus acompañantes rieron nerviosamente, percibiendo la incómoda tensión que se extendía por el pequeño restaurante. La respuesta de Clare fue tranquila, pero firme. «Los precios están claramente indicados en el menú, señor. Con mucho gusto le explicaré cualquier cargo que no entienda». Su dignidad ante la humillación deliberada de él solo pareció alimentar la crueldad de David. Se reclinó en su silla, estudiándola con la fría calculación de un depredador. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo, su voz resonando, en el silencioso restaurante. «No conoces tu lugar. Aquí es donde pertenece gente como tú, sirviendo a gente como yo. Es el orden natural de las cosas». Frank se levantó lentamente de su mesa de la esquina, su silla raspando contra el suelo. «Hijo», dijo, con la voz autoritaria de alguien que había vivido verdaderas penurias. «Ya basta». Otros clientes comenzaron a murmurar, en señal de aprobación, creando un muro de desaprobación que debería haber avergonzado a cualquier persona decente, pero David parecía energizado por la atención, confundiendo el miedo con el respeto. «Oh, mira», dijo David con desdén, «la clase trabajadora se está inquietando». «¡Qué conmovedor!». Sacó la cartera con deliberada lentitud, contando el cambio exacto para la cuenta, y colocándolo sobre la mesa con una precisión insultante. «Sin propina», anunció. «Quizá la próxima vez recuerde que servir significa servir a quienes son mejores». Clare recogió el dinero con manos firmes, aunque la bondad en sus ojos había sido reemplazada por algo más difícil de descifrar. «Gracias por venir a Murphy's Diner», dijo, con una voz que transmitía una fuerza tranquila que atravesó su arrogancia como el acero la seda. «Espero que su día mejore a partir de ahora». La sencilla gracia de su respuesta, que se negaba a rebajarse a su nivel, mientras que, de alguna manera, lo hacía parecer más pequeño delante de todos, tocó una fibra sensible en el pecho de David. Por un instante, su máscara se deslizó y algo parecido a la vergüenza cruzó fugazmente su rostro. Pero el orgullo es una droga poderosa, y él era demasiado adicto para parar ahora. Cuando David y sus acompañantes se marcharon, el restaurante se llenó de murmullos. Frank se acercó a Clare y le puso un billete de $20 en la mano. «Por tu amabilidad», dijo simplemente.
La verdadera clase no se compra. Otros clientes hicieron lo mismo, dejando generosas propinas y palabras de apoyo que hicieron que Clare se emocionara hasta las lágrimas. Si este momento te ha conmovido, dale un me gusta al video. Pero ninguno de ellos sabía que al otro lado de la ciudad, Jonathan Richardson ya estaba haciendo llamadas. Había oído suficientes historias sobre el comportamiento de su hijo, y la escena de hoy, presenciada por un socio que cenaba tranquilamente en un rincón, fue la gota que colmó el vaso. La justicia, al parecer, se movía de maneras misteriosas. Esa noche, mientras Clare limpiaba la última mesa y se preparaba para cerrar, no tenía ni idea de que su nombre estaba siendo escrito en un documento que cambiaría su vida para siempre. A veces, la bondad encuentra su recompensa en los lugares más inesperados. La mañana siguiente, trajo nubes cargadas de promesa de lluvia, reflejando el estado de ánimo de Clare mientras abría la cafetería de Murphy. El encuentro del día anterior la había dejado vulnerable. No por la crueldad de David. Había enfrentado cosas peores, sino porque había ocurrido. Delante de personas que le importaban. Las miradas preocupadas de Frank, el incómodo silencio que se había instalado sobre sus clientes habituales, todo ello le pesaba en el corazón como piedras. Mientras preparaba el café y colocaba flores frescas en los jarrones de la ventana, un pequeño detalle que hacía que la cafetería se sintiera más como en casa. Clare no podía sacudirse la sensación de que algo estaba cambiando en su vida. Siempre había creído que tratar a la gente con amabilidad, sin importar cómo la trataran a ella, era su propia recompensa. Pero observar la mueca de desdén de David, sentir el desdén en su voz, había sembrado dudas que no quería analizar demasiado. El ajetreo matutino trajo rostros familiares y rutinas reconfortantes. Frank llegó a su hora habitual, pero su alegre saludo pareció forzado. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, con una preocupación paternal evidente en cada línea de su rostro curtido. Clare asintió, sirviéndole el café con manos firmes a pesar de todo. He lidiado con cosas peores, dijo, y era cierto. Pero de alguna manera, esto se sentía diferente. A las 10:30, un sedán negro se detuvo frente al restaurante. A través de la ventanilla, Clare vio a un hombre distinguido, con un traje caro pero discreto, bajar del vehículo. Era mayor que David, tal vez de unos 45 años, con canas entre su cabello oscuro y una presencia que denotaba autoridad real en lugar de arrogancia heredada. Cuando entró en la cafetería de Murphy, las conversaciones no cesaron. En cambio, la gente pareció enderezarse ligeramente, percibiendo a alguien que imponía respeto en lugar de exigirlo. ¿Es usted Clare Henderson?, preguntó, acercándose al mostrador donde ella estaba, limpiando las superficies ya limpias. Su voz era cálida pero seria, con un matiz que ella no pudo identificar del todo. Sí, señor. ¿Puedo ayudarle? Jonathan Richardson estudió su rostro por un momento, viendo la misma dignidad serena que su socio había descrito, la misma elegancia que había hecho que el comportamiento de su hijo fuera aún más inexcusable. Soy Jonathan Richardson, dijo simplemente. Creo que conoció a mi hijo ayer. La mano de Clare se tensó sobre el trapo de cocina, pero su expresión permaneció profesionalmente neutral. Sí, señor. Almorzó aquí. Jonathan asintió lentamente. Y, cuando volvió a hablar, su voz denotaba una pesa de decepción que revelaba un dolor más profundo. Me temo que mi hijo ha olvidado algunas lecciones importantes sobre tratar a las personas con respeto. He venido a disculparme por su comportamiento y a preguntarle si podríamos hablar en privado. La conversación que siguió cambió todo lo que Clare creía saber sobre justicia y equidad. Jonathan había construido Richardson Industries desde cero.
comenzando con una pequeña empresa constructora y convirtiéndola en un imperio multimillonario, tratando a las personas con justicia y reconociendo el talento allá donde fundaba. El comportamiento de David no solo era vergonzoso, amenazaba todo lo que Jonathan había dedicado a construir durante su vida. Tengo una propuesta para usted, dijo Jonathan, con la mirada seria, pero amable. He estado buscando a alguien para dirigir nuestra nueva división de relaciones con los clientes. Alguien que entienda que los negocios se basan en las personas, no en los márgenes de beneficio. ¿Le interesaría saber más? ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Clare lo miró fijamente, con la cafetera olvidada en la mano. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, limpiando las ventanas del restaurante de Murphy. A veces, pensó, la vida ofrece segundas oportunidades en los paquetes más inesperados, pero aceptarlas significaría dejar atrás todo lo familiar, todo lo seguro. La pregunta era, ¿tendría el valor de lanzarse a un futuro desconocido? La respuesta, empezaba a comprender, definiría el resto de su vida. 3 días después, Clare se encontró de pie en el vestíbulo de mármol de Industrias Richardson. Su reflejo se multiplicó en las superficies pulidas a su alrededor. Cambió su delantal de siempre por un sencillo pero elegante vestido azul marino que Frank había insistido en comprarle para darle buena suerte. El contraste entre esta reluciente torre del éxito y los desgastados suelos de linóleo del restaurante de Murphy se sentía como entrar en dos mundos diferentes. Jonathan le había dado tiempo para pensar en su oferta, y ella había pasado esos 3 días caminando por su barrio, hablando con Frank y sus otros clientes habituales, tratando de entender qué significaba realmente esta oportunidad. El puesto que describía no era caridad. Era un trabajo real con responsabilidades reales, dirigiendo una nueva división centrada en mejorar las relaciones con los clientes en todas las empresas de Richardson. El salario por sí solo cambiaría su vida, pero, más importante aún, le permitiría ayudar a otras personas a una escala que nunca había imaginado. El ascensor la llevó en silencio al piso 42, donde la asistente de Jonathan, una amable mujer llamada Patricia, que había hecho que Clare se sintiera inmediatamente bienvenida, la condujo a la sala de conferencias. A través de los ventanales, Chicago se extendía a sus pies como un mapa viviente, y Clare sintió un momento de vértigo que no tenía nada que ver con la altura. Clare. La voz de Jonathan transmitía una calidez genuina al entrar en la sala, seguido de varios otros ejecutivos que la saludaron con sonrisas respetuosas. Me alegra mucho que hayas decidido unirte a nosotros. La reunión que siguió fue diferente a todo lo que Clare había experimentado. Estas personas le pidieron su opinión, escucharon sus ideas sobre cómo tratar a los clientes como si fueran de la familia y parecían genuinamente entusiasmadas con la perspectiva fresca que ella podría aportar a la empresa. Al concluir las conversaciones formales, Jonathan les pidió a los demás que les dieran un momento a solas. «Hay algo más que debéis saber», dijo, con expresión seria. «David también trabajará aquí, por supuesto, pero empezará en un puesto de nivel básico, aprendiendo el negocio desde cero. Es hora de que entienda lo que significa trabajar de verdad». Clare captó la ironía. En 3 días, había pasado de servirle café a David a convertirse en su superiora en la jerarquía de la empresa. Pero en lugar de satisfacción, solo sentía una profunda tristeza por el joven que se había dejado cegar por sus privilegios y había olvidado cómo ver a los demás como seres humanos. «Quiero ayudarlo», dijo en voz baja. «Si me lo permites», respondió Jonathan con una sonrisa orgullosa y agradecida. «Esperaba que dijeras eso. El verdadero liderazgo no se trata de poder. Se trata de ayudar a los demás, incluso cuando no lo merecen».
Si has estado. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. Esa tarde, mientras Clare vaciaba su casillero en el restaurante Murphy's por última vez, Frank y sus otros clientes habituales se reunieron para una fiesta de despedida improvisada. Hubo lágrimas y risas, historias compartidas y promesas de mantenerse en contacto. Pero al mirar a su alrededor, a esos rostros que se habían convertido en su familia, Clare se dio cuenta de que en realidad no los estaba dejando atrás. Se llevaba consigo sus lecciones de bondad y dignidad a una nueva etapa. El día siguiente traería nuevos desafíos, incluyendo la difícil tarea de trabajar con David y ayudarlo a encontrar el camino de regreso a su mejor versión. Pero esa noche, rodeada de personas que le habían mostrado lo que era la verdadera riqueza, la riqueza de la conexión humana y el respeto mutuo, Clare se sentía preparada para lo que viniera. A veces, los cambios más grandes comienzan con los actos de bondad más pequeños, plantados en el terreno más inesperado. 6 meses después, Clare se encontraba en el mismo Murphy's Diner, donde había comenzado su viaje. Pero todo había cambiado. Ahora vestía un traje a medida, su cabello estaba peinado profesionalmente, pero su sonrisa era la misma luz cálida que siempre había hecho que el pequeño restaurante se sintiera como en casa. Había regresado para la celebración del cumpleaños de Frank, trayendo flores y la promesa de que algunas cosas nunca cambiarían. El último semestre había transformado Richardson Industries de maneras inesperadas. La división de atención al cliente de Clare se había convertido en el corazón de la empresa, capacitando a empleados de todos los departamentos en el arte de tratar a las personas con genuino respeto. La satisfacción del cliente se había disparado, la moral de los empleados había mejorado drásticamente y la reputación de la empresa había pasado de ser simplemente exitosa a ser genuinamente admirada. Pero el cambio más notable había sido en el propio David, el joven mimado que antes había despreciado a los empleados de servicio, considerándolos inferiores, y que ahora dedicaba sus días a aprender cada aspecto del negocio desde cero. Había empezado en la sala de correo, pasado por atención al cliente y actualmente trabajaba en el almacén, descubriendo el verdadero significado del trabajo honesto. La transformación no había sido fácil. El orgullo es difícil de erradicar y la humildad es una lección difícil para quienes nunca la han necesitado. Te debo una disculpa, había dicho David durante su primera reunión oficial, con la voz despojada de su antigua arrogancia, más que una disculpa. Te debo respeto, y aún estoy aprendiendo lo que eso significa. Clare había aceptado sus palabras con la misma elegancia con la que había soportado su crueldad, comprendiendo que el verdadero perdón implicaba dar espacio a las personas para crecer. Ahora, sentada en el rincón favorito de Frank, Clare se maravillaba de lo rápido que la vida podía cambiar de rumbo. La asustada mujer, que había servido café y soportado insultos, había descubierto reservas de fuerza que desconocía poseer, liderando un equipo de 50 empleados, desarrollando programas que mejoraban innumerables vidas, encontrando su voz en salas de juntas llenas de personas poderosas. Todo parecía un sueño, excepto por los callos en sus manos que le recordaban de dónde venía. Lo hiciste bien, cariño, dijo Frank, con los ojos brillando de orgullo. Pero siempre estuviste destinada a cosas más grandes. Algunos de nosotros lo veíamos, incluso cuando tú no. Alrededor de la mesa, sus antiguos clientes asintieron con la cabeza, sus rostros reflejando la alegría de ver a alguien a quien amas triunfar más allá de sus sueños más ambiciosos. La puerta del restaurante sonó y David entró, ya no el príncipe arrogante, que una vez había tratado este lugar como su reino personal. Se acercó a su mesa con vacilación, aún aprendiendo a desenvolverse en relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar del poder heredado. Clare,
dijo simplemente. Frank, espero no interrumpir. Frank señaló una silla vacía, con expresión cautelosa, pero no hostil. Acompáñanos, hijo. Clare nos ha estado contando sobre tu progreso. La sonrisa de David fue pequeña, pero sincera, mientras se sentaba y aceptaba un café de la misma camarera a la que una vez había rechazado. El círculo se había cerrado. La lección aprendida, la sanación iniciada. Mientras el sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de Murphy, Clare se dio cuenta de que la felicidad no se trataba de ascender socialmente ni de acumular riquezas. Se trataba de esto, estar con personas que la habían visto en sus peores momentos y que, aún así, la habían querido. Ver a alguien encontrar el camino de regreso a su mejor versión, sabiendo que la bondad sembrada en tierra árida podía florecer en algo hermoso. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras como esta. A veces, los cambios más poderosos comienzan con los actos más sencillos de bondad. Y cada uno de nosotros tiene el poder de sembrar semillas de bondad que pueden convertirse en algo extraordinario. Gracias por acompañarnos en este camino de perdón, crecimiento y el poder perdurable, de tratar a cada persona con dignidad y respeto.